Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Enfermedades pulmonares intersticiales en enfermedad reumática, abordaje, diagnóstico y tratamiento. Dirigida por nuestro ponente, el doctor Julio García Reynoso, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor García. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes. Espero que en estos minutos logre ubicarlos en cuál es el contexto de una patología frecuente en las enfermedades reumáticas y cómo en los últimos años se ha ido progresando en el conocimiento de estos diagnósticos mucho más tempranos. Esta patología pulmonar intersticial es bastante relevante en nuestro campo y vamos a tratar de determinar qué factores, conocer qué factores o cómo podemos incidir en un diagnóstico temprano y, por lo tanto, mayor éxito en el tratamiento. Eh, ¿Cómo avanzo? Le doy acá. Ahora sí. Bien, les decía que vamos a dividir estos minutos en algunas secuencias. En primer lugar, es importante dar una introducción acerca del tema de la importancia. ¿Por qué estamos hablando hoy en día de enfermedad pulmonar? Repito que es una causa importante que no solamente tiene que ver con mayor morbilidad, sino también es causa de mortalidad en muchas enfermedades reumáticas, como vamos a ver más adelante. Estos postulados, como ven en la diapositiva, datan de bastante tiempo, de más de 10 años. Y este cuadro es bastante interesante porque nos da a entender, a conocer cuál es la prevalencia de el compromiso pulmonar intersticial en las diferentes enfermedades autoinmunes, qué tipo de daño intersticial tienen por tomografía. Vamos a ver en unos minutos más adelante por qué no tenemos evaluación radiográfica y cómo la tomografía de alta resolución hizo un cambio espectacular en el diagnóstico de este problema intersticial. En primer lugar, ustedes pueden observar la prevalencia de enfermedad intersticial en esclerosis sistémica. Van a ver en la tercera columna que predomina una variante que llamamos neumonía intersticial no específica y que en esta variante subtipo de enfermedad de esclerodermia, el subtipo difuso es la más frecuente con el anticuerpo que ustedes ven allí y que da un marcador bastante importante de mortalidad en estos pacientes. Lo mismo, una de las entidades más frecuentes también, aparte de esclerosis sistémica, es artritis reumatoidea, casi con un 10% de prevalencia según algunos estudios, y donde es quizás la enfermedad más frecuente reumática que encontremos el patrón de peor pronóstico en la enfermedad pulmonar intersticial tomográfico, que es la neumonía intersticial usual. Generalmente, y vamos a ver también más adelante algunas características en estos pacientes con artritis reumatoidea, pero que también la media de sobrevida disminuye, así como el cuadro de mortalidad de aquellos pacientes con artritis reumatoidea que no tienen compromiso pulmonar. Otro ente muy importante son las enfermedades miopáticas, las enfermedades inmunomediadas que dañan tejido muscular estriado y donde hay un síndrome que se conoce como el síndrome antisintetasa que da un marcador de una evolución muy tórpida y un riesgo de mortalidad bastante alto. Asimismo, en la cuarta fila ustedes van a observar el síndrome Sjögren y en este ítem
Debo mencionar que estoy hablando del síndrome de Sjögren primario. Casi hasta un 13 a 20% de pacientes con Sjögren primario va a desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, y con un tipo específico que vamos a ver más adelante, tomográfico, y que también nos puede hacer confundir esta entidad. Me refiero al Sjögren primario, pacientes que tienen artritis reumatoidea. Antes de hablar del lupus, es conveniente recalcar que lo más frecuente que vemos es las vasculitis asociadas al ANCA, que pueden darnos compromiso intersticial pulmonar. Repito, en mayor frecuencia que el lupus. Quizás lupus eritematoso sistémico es una de las enfermedades autoinmunes que muy poca probabilidad que haga daño intersticial pulmonar. Eso no significa que no la haga, pero más o menos está entre un 8 a 10%. En cambio, las series que nos grafican vasculitis asociadas al ANCA, más o menos están llegando al 40-47% con esos patrones, y que marcan, vuelvo a insistir, un ítem de mortalidad bastante alto, inclusive en intervalos cortos de sobrevida, más o menos medidos a 5 años. Esta es una revisión interesante, bastante reciente, del 2021. Por lo tanto, esto grafica que es de suma importancia entender y abordar estas enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Y de qué estoy hablando? Se califica como un grupo heterogéneo de trastornos pulmonares parenquimatosos verdaderamente difusos, que van a tener diversos grados de inflamación o inclusive iofibrosis. ¿Qué quiere decir esto? Veré inflamación en un estadio temprano de la enfermedad, y quizás el término de fibrosis propiamente dicho sea entendido en una evolución de la enfermedad, en un retardo del diagnóstico, o que esa enfermedad autoinmune per se sea muy virulenta y se alcance grados de fibrosis muy tempranos. Es decir, algunas entidades, esclerosis sistémica, por ejemplo, artritis reumatoidea, tienen una característica de ser factores que pudieran desarrollar esa entidad que conocemos como fibrosantes progresivos más que otras entidades. Pero en patogenia, y simplificando el entendimiento de esta lesión intersticial pulmonar, la injuria tisular, que tiene que ver, como siempre hemos manifestado, predisposición genética, el hecho de que algunos pacientes, sobre todo con esclerosis sistémica, tengan reflujo gastroesofágico, que condiciona la aparición y la perpetuación de un daño intersticial pulmonar, problemas de estrés oxidativo y también factores ambientales que están descritos, y los virus siempre van a estar presentes dentro de los factores ambientales. Las lesiones propiamente del lecho vascular, las lesiones de las células endoteliales, el hecho que produzca como esclerosis sistémica, hipoxia tisular, van a perpetuar estos estímulos, y por lo tanto el inicio de este proceso inflamatorio mediado por células T, que en su derivación, en los subsets que van a marcar este paso, las células T helper 2, sobre todo, que van a producir a través de una interleuquina, activar a los macrófagos, y este macrófago van a evolucionar a un subtipo que nos va a llevar a la formación de algo tan importante en fibrosis que se llama como el factor de crecimiento tisular beta, o alguna quimiosina como la quimiosina 18, que va a incidir bastante en este daño del tejido colágeno, y por lo tanto a producir daño va a producir daño del tejido parenquimal, que va a producir disminución de ese intercambio importante oxigenatorio a nivel alveolo capilar. Definitivamente que no solamente participan las células T, sino que en la enfermedad autoinmune, sobre todo, vamos a observar que vamos a encontrar algunos autoanticuerpos. La enfermedad autoinmune se caracteriza por generación de autoanticuerpos, y definitivamente que para ello vamos a entender que las células B tienen un rol bastante importante. Entonces les decía que de repente, quizás en el estadio evolutivo que nosotros vamos a observar, vamos a ver cambios inclusive en las tomografías de alta resolución,
inflamatorios tempranos y aquellos que producen ya tardíamente cambios fibróticos, en los mecanismos que más o menos acabo de manifestar. Por lo tanto, todo este mecanismo inflamatorio que se perpetúa va a tener un inicio, va a haber progresión en la cual hay una proliferación fibroblástica que inclusive llega a una resolución, a una persistencia de no solamente de fibroblástica, sino esa transformación del fibroblasto en miofibroblasto que va a ser bastante importante en los estudios de fibrosis, inclusive histopatológicos que se pueden encontrar. Entonces, cuando uno aborda la enfermedad pulmonar intersticial, se pregunta cuál es la imagen idónea respecto de lo que me puede servir como para tener un diagnóstico un poco más certero y específico de qué tipo estoy hablando. La radiografía de tórax, hay muchos estudios que en realidad empezaron desde mediados de los 80 y en los 90 del siglo pasado. Se llama la edad de oro de la tomografía de alta resolución pulmonar porque se demostró que en tanto sensibilidad y especificidad casi doblaban en estos ítems respecto a la evaluación radiográfica. Por lo tanto, no solamente fue el comparativo, sino que el nacimiento de los patrones tomográficos en esas épocas fueron comparados con estudios histopatológicos de pulmones tomados de biopsia de cadáveres y que nos sirvieron para poder establecer el correlato anatomopatológico y tomográfico y darnos idea de lo que estábamos hablando en ese entonces. Por lo tanto, cuando hoy en día nosotros solicitamos y tenemos que evaluar una eh, imagen en el abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial, vamos a que definitivamente tener que usar, pedir tomografía de alta resolución. Y las tomografías de alta resolución son aquellas que implican cortes de 1 milímetro o inclusive menos de 1 milímetro respecto a los 3 milímetros. Lo que quiero demostrar acá y comparar es que en la imagen de la izquierda, por ejemplo, eh, se puede observar que define mejor en el lecho basal, por ejemplo, esta bronquiectasia de tracción respecto a una tomografía de un corte de 3 milímetros. Por lo tanto, casi la gran mayoría de tomógrafos acá en nuestra ciudad son de alta resolución. Y definitivamente que cuando se solicita no es necesario solicitar contraste. Por lo tanto, es una ventaja respecto de poder dilucidar estructuras de daño mejor por tomografía que por radiografía. Otra parte técnica es que podemos tomar estas imágenes sin inspiración y expiración, porque no solamente el compromiso pulmonar intersticial per se pueda llevar a que entendamos que hay una injuria del intersticio, valga la redundancia, sino que además haya un compromiso de vía aérea que puede entorpecer la evolución de ese paciente. Por lo tanto, nosotros conocemos, si ustedes ven en la pantalla, la imagen de la derecha, de la tomografía derecha, es hecha en expiración y nos ilustra mejor, nos ilustra mejor esos campos donde vemos un poquito más de lo que nosotros llamamos áreas de atrapamiento aéreo, como estoy describiendo con el puntero, de aquellos que no lo son. Esto se llama, tratamos de llamar un patrón en mosaicismo o el mosaico para tratar de determinar compromiso de vía aérea. Es decir, algunas imágenes que nosotros solicitamos en los pacientes que en el momento de abordar una enfermedad pulmonar intersticial es bastante importante que tengamos la consideración de pedirlos en inspiración y expiración. Vuelvo a insistir para descartar compromiso de vía aérea. Uno de los hechos más comunes que puede haber al inicio de una enfermedad intersticial pulmonar es que nosotros veamos un tipo de patrón reticular como reticulaciones que pueden ser no solamente subpleurales,
sino que también puedan ir hacia la región central y que esto nosotros conocemos como se interpreta como un patrón reticular que uno tiene que observar asociado a qué otro tipo de daños hay en esa imagen pulmonar. Por otro lado, les decía que una de las características de la enfermedad pulmonar intersticial es observar algunas dilataciones del árbol bronquial cuando son mucho más distales. Podríamos estar hablando nosotros de bronquiolectasias de tracción, pero aquí estoy demostrando unas formaciones quísticas cilíndricas nacidas del árbol bronquial que se llaman bronquiectasias de tracción. Estoy hablando de daño estructural. Y una de las cuestiones muy específicas y que cuando encontramos este patrón tomográfico, de verdad que nos preocupamos, porque ya significa daño de órgano. Y no estoy hablando nada más que lo que conocemos como el patrón en panal de abeja, eh, que grafica un daño severo, un daño que va a tener bastante implicancia en el estudio funcional de este paciente y por lo tanto nos va a dar mal pronóstico. Es importante recalcar que todos los patrones de tomografía en la evaluación de un daño intersticial asociado a enfermedad autoinmune se ha copiado, es lo mismo que se tiene para el enfoque del FPI, es decir, la fibrosis pulmonar idiopática, con algunas variantes, por cierto, en cuanto a pronósticos. Y respecto de ello, una de las características fundamentales que nosotros tratamos de establecer es ver la gradiente basal que estos pacientes eh, pueden tener respecto de el gradiente ápico basal que estos pacientes pueden tener. Es decir, que básicamente no vamos a encontrar usualmente mucho compromiso en los lóbulos superiores, sino que el compromiso va a ser basal, como en este caso estoy graficando. Y por lo tanto, hasta hace poco he estado hablando de lesiones estructurales, pero también se conoce algo como el llamado vidrio esmerilado, un patrón en vidrio esmerilado que nos dice no daño estructural, sino nos da un concepto bastante importante de que esto es inflamatorio. Es decir, que hay un aumento de la densidad sin borrar la trama vascular y que eso grafica para nosotros la importancia de entender que estamos ante una exacerbación o estamos ante un proceso agudo inflamatorio. Por lo tanto, el hecho de haber compartido y seguir compartiendo con mis colegas de neumología como parte de un equipo multidisciplinario del abordaje de estas enfermedades pulmonares intersticiales, llegué a entender que hay una diferencia marcada cuando ves un patrón tomográfico en tratar de distinguir si ya ves si lo que predomina, si lo que predomina es una lesión estructural de tipo fibrótica, con muy mal pronóstico, pero también aquí asociado un poquito a vidrio esmerilado, como estoy mostrando en la imagen, o que básicamente lo que persiste es un grado de inflamación donde podamos desde el punto de vista de abordaje terapéutico poder intentar inclusive dar antiinflamatorios y la mayoría de los pacientes, algunos pacientes asociados a enfermedad autoinmune sistémica pudieran tener este proceso y decirnos que estamos abordando, vuelvo a insistir, en un estadio temprano de la enfermedad, lo cual nos da un mejor pronóstico. Por lo tanto, el hecho de abordar a estos pacientes no es tan sencillo. Yo he puesto aquí escenarios clínicos para darnos la idea de en qué momento o cómo estamos actuando para tratar de diagnosticar estas enfermedades. El primer escenario, por ejemplo, y que es bastante usual en un hospital como el nuestro, donde derivan pacientes, es el debut, primero, el debut en tejido pulmonar, es decir, el paciente, básicamente la expresión clínica que nos trae es un daño pulmonar. Y he puesto esta imagen tomográfica porque aparentemente no tenemos compromiso intersticial,
pero nos damos cuenta que, por ejemplo, podemos tener algunos quistes de paredes delgadas, como lo estoy mostrando, y esto es una variante de una neumonía intersticial que se llama neumonía intersticial linfocítica, que podemos ver en algunas entidades predominantemente, por ejemplo, en Sjögren primario. Entonces, este aprendizaje a través de los años nos ha podido ayudar en determinar, y el escenario, y este escenario que le estoy hablando, en la cual primero debuta, el paciente está debutando con un compromiso pulmonar intersticial, usualmente son referidos de nuestros colegas de neumología. Es decir, evaluado por ellos, determinan que es una enfermedad intersticial, toman toda la parte epidemiológica respecto de cuáles puedan ser las consideraciones si se están enfrentando a una neumonía por hipersensibilidad crónica, si se están enfrentando a un proceso asociado a una infección coadyuvante, o que tengamos que ver otras entidades respecto de medio ambiente. Por lo tanto, ellos cuando determinan que es una enfermedad pulmonar intersticial, inmediatamente nos están derivando estos pacientes, y eh, el hecho es que nosotros tenemos que hacer todo el ejercicio como clínicos de evaluar, de tener una evaluación, como en toda evaluación clínica, de antecedentes, de ocupaciones de factores ambientales, y ya específicamente no vamos a encontrar signos de algún signo o síntoma asociada a una enfermedad reumática. Desde lo más sencillo e inespecífico, que puede ser como una artralgia, hasta cuadros de artritis, ¿no? Asociado a rigidez matutina. Pero quisiera aquí recalcar, por ejemplo, una entidad bastante frecuente que deben tener en cuenta es el fenómeno de Raynaud. Evidentemente, debilidad muscular proximal es algo que se tiene que evaluar. El hecho de encontrar algunas lesiones cutáneas como rash, tener fotosensibilidad, ¿no? Algunas características cuando observamos y evaluamos las manos como manos de mecánica, esa hiperkeratosis en la región palmar, eh, en los dedos de las manos, síntomas Zika de sequedad que son bastante importantes, y algunas otras estigmas reumáticos que nos lleven. Definitivamente que hay un sinfín de anticuerpos que nosotros vamos a tener que complementar dentro de estos estudios, y evidentemente ese paciente ya vino con una tomografía, y evidentemente también a veces incluye que ya vienen con estudios de función pulmonar, pruebas de función pulmonar. No solamente espirometría, sino que ya inclusive incluyen valorar la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Por lo tanto, el ejercicio que nosotros podemos tener es de repente observar bien meticulosamente, como aquí estoy mostrando, que este paciente puede portar fenómeno de Raynaud en su fase activa, esa coloración violácea que se activa con el frío o con estímulos de estrés, lesiones cutáneas que definitivamente se tienen que interactuar con otros colegas, en este caso de dermatología, pero aquí estamos viendo evolución regiones hipocrómicas en la región dorsal, lesiones de tipo eritema en las regiones extensoras de los dedos, conocidos como eritema de Gottron. Y ya les decía yo, esas hiperkeratosis en los dedos, y en una paciente con enfermedad pulmonar intersticial nos debe dar un signo de alarma, porque esto probablemente nos lleve a pensar en en una miopatía asociada que se conoce como síndrome antisintetasa. El cuadro clínico, algunas veces en ese escenario los pacientes están asintomáticos, pero la gran mayoría vienen con disnea y con tos crónica. A veces, dada la cronicidad, ver el claving o ver hipocratismo digital nos puede decir un marcador ya de cronicidad en el paciente. Y ojo, cuando ustedes vean un paciente con disnea y que no haya hallazgos en la auscultación pulmonar y encuentren edema de miembros inferiores, mucho cuidado, que ese paciente no solamente
pensar en la parte intersticial pulmonar, sino también en la parte vascular pulmonar, que quizás es de peor pronóstico que la intersticial y vamos a tener un cuadro de hipertensión pulmonar. Le decía esto, ¿no? Lo clásico es que nosotros al evaluar encontremos estertores vivasales en velcro y vuelvo a insistir, si no hay esto y ese paciente tiene disnea y disnea marcada, buscar algún hallazgo de hipertensión pulmonar mediante una ecocardiografía como forma inicial de sospecha. Pero ¿qué sucede cuando nosotros evaluamos articulaciones y no nos parece que hay algún grave sinovitis desde el punto de vista de evaluación clínica? Mucho cuidado que ahí tenemos una herramienta y el paciente manifiesta dolor. Tenemos una herramienta que ha evolucionado en los últimos años, que es la ecografía musculoesquelética y que nos permite discernir en un paciente aparentemente normal que hay una discreta efusión, como en este caso en la articulación radiocarpiana, radio e intracarpiana, y que inclusive cuando lo hacemos una valoración de Doppler, vamos a encontrar positividad de flujo de Doppler de poder. Por lo tanto, si lo que quiero decir es que puede escapar de nuestras manos una evaluación de sinovitis bastante subclínica, pero que ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad respecto a una valoración clínica. Acá en nuestro servicio de reumatología, que es el equipo liderado por la doctora Eliana Ayala, se encarga de esas evaluaciones de tratar de encontrar efusión articular activa en aquellos pacientes que aparentemente desde el punto de vista clínico no se sospecha. Nos da una herramienta bastante importante porque ya no hablaríamos nosotros de artralgia, sino hablaríamos de artritis. Otro ítem hablaba del síntoma Zika o a veces cuando el paciente no tiene muchos síntomas de sequedad, pero hay una alta probabilidad de sospecha, de repente tiene un anti-RO de títulos muy bajos. Es importante, por ejemplo, hacer una ecografía de parótida. Y nuevamente, por ejemplo, muestro aquí el tejido parotidio completamente hipoecogénico, casi con lesiones de tipo quísticas, con trabéculas hiperecogénicas, y eso según los estándares de Hocevar, por ejemplo, uno de los ítems bastante estudiados, nos dice que esto es compromiso ya inflamatorio y alta probabilidad de Sjögren. ¿Por qué? Porque el tejido parotidio, glandular parotidio, es bastante similar al tejido tiroideo, o sea, es decir, es homogéneo. No tendríamos por qué encontrar estas imágenes hipoecogénicas. Otra herramienta que es importante, sobre todo cuando el paciente tiene Raynaud, es tratar de hacer capilaroscopía. Si bien es cierto, aún todavía tenemos en el servicio limitaciones, pero usamos capilaroscopía y para tratar de determinar, por ejemplo, un patrón normal, un patrón ya un poco tardío, donde vemos zonas avasculares o algunas lesiones tempranas, ¿no? Como un engrosamiento capilar, y que esto determina dentro del ítem de capilaroscopía en estos pacientes si estamos ante una enfermedad temprana, si esta enfermedad es activa o es tardía. Las tardías definitivamente que tienen que ver con zonas avasculares y es un factor de mal pronóstico. Esclerosis sistémica, por ejemplo, que está asociado bastante como debut, el debut de fenómeno de Raynaud, es bastante importante en las miopatías también poder hacer una capilaroscopía en estos pacientes, cosa que también volvemos a hacer en nuestro servicio, pero que aquí estamos mostrando imágenes más nítidas, ya que es un video capilaroscopio. Entonces, una vez evaluado clínicamente el paciente, nosotros vamos a tratar de determinar los exámenes que vamos a complementar respecto al examen clínico. Son reactantes de fase aguda, evidentemente serología inmunológica, y esto de aquí, que es lo ideal, según esta revista publicada, este paper publicado en 2010, no está muy a nuestro alcance, hacer citometría de flujo, análisis de citoquina y tipificación de antígenos de histocompatibilidad. Entonces, leucocitario humano, no tenemos todavía esa capacidad, eso es algo que probablemente lo hacen
en países de primer orden. Lo que sí tenemos es tratar de pedir estos autoanticuerpos y tratar de asociarlos, lo que nosotros conocemos como fenotipar al paciente de acuerdo a lo que estamos encontrando. Se nos dice que es significativo cuando encontramos un ANA, eh, cualquiera sea el patrón, básicamente moteado, 1/320. Vamos a pedir el resto del perfil ENA para tratar de establecer qué entidad podemos estar sospechando. Definitivamente que vamos a pedir factor reumatoide, anti-CCP y los anticuerpos asociados a miositis, que felizmente hoy en día por el costo ha bajado para pedir nosotros un perfil en ampliado, si bien es cierto por inmunoblot, pero que nos permite un poquito de sensibilidad y poder establecer bien herramientas para fenotipar correctamente al paciente, ¿no? Vuelvo a insistir, importante anti-RO, anti-LA no solamente para lupus, sino también como síndrome de Sjögren. Y definitivamente que anti-DNA y anti-SMID también tenemos que valorar. Quizás en estos anticuerpos ha faltado algo muy importante, que es el ANCA. Es decir, el ANCA forma parte del primer nivel de anticuerpos que tenemos que solicitar en un paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial y no tenemos diagnóstico. En ese escenario, lo más común a veces que nosotros observamos es que tengamos fenómeno de Raynaud, tengamos un título de ANA, a veces no significativo, 1/100, y que el patrón tomográfico nos diga que es un patrón no específico, intersticial no específico. Este es un estudio respecto de lo que se conoce al momento, el concepto que tenemos, que hay una mejor tasa de sobrevida respecto a que si este patrón fuera neumonía intersticial usual. Por lo tanto, si este problema es complejo, yo como reumatólogo les estoy dando una charla de enfermedad pulmonar intersticial, o sea, ¿a dónde queda mi credibilidad, el expertise respecto de esto? Vuelvo a insistir, eh, ya tenemos años de formado aquí el equipo con los colegas neumólogos. Como vamos a ver en este estudio publicado en el 2018, hay varios ya, en la cual el equipo multidisciplinario inicialmente incluía, como dice acá, al neumólogo, al radiólogo y al patólogo experto en tejido pulmonar. Luego, cuando ese era el equipo inicial multidisciplinario, y este estudio bastante importante, vuelvo a insistir, publicado en el 2018, pocos pacientes, por cierto, pero que llegaron a la conclusión de que esta cantidad de 71, 60 tenían enfermedad intersticial pulmonar. La decisión primero fue con el grupo típico de enfermedad pulmonar intersticial y a eso añadieron al reumatólogo al equipo para tomar una decisión final. Estas son las características demográficas que no me al tanto, pero en el grupo de el equipo tradicional donde no incluían al reumatólogo, ustedes se dan cuenta el porcentaje de pacientes con eh, enfermedad pulmonar idiopática, lo que se llama como FPI, y que eso después de la evaluación con el reumatólogo, estos mismos pacientes pasaron el screening y se determinó que disminuyó el porcentaje de aquellos que habían sido considerados como FPI, es decir, fibrosis pulmonar idiopática. Se agregaron algunas entidades que por la poca expertise de los colegas eh, ameritó que esta cantidad, por ejemplo, de fibrosis pulmonar idiopática fueran al final diagnosticados mejor y en un porcentaje de ellos fueron derivados como, por ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial asociados a LANCA, a una enfermedad bastante poco frecuente, no significa que no exista la enfermedad relacionada a IgG4, a artritis reumatoide, al síndrome antisintetasa y al síndrome Sjögren. En unos minutos voy a hablar del IPAF, que es un constructo que nace en el 2015 y que nos es de bastante utilidad. Por lo tanto, de este diagnóstico inicial hubo un cambio que ameritó que trajo como consecuencia que se reevaluó el 21% de la fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, esta evaluación reumatológica evitó 7, en este estudio, broncoscopías y una biopsia quirúrgica. Por lo tanto, el mensaje es que la evaluación reumatológica rutinaria
incrementa significativamente la exactitud diagnóstica y por lo tanto evita procedimientos invasivos. Ahora, respecto a los patrones, estaba hablando de tomografía. eh, Les dije que se copia los patrones respecto a lo que se estudió y se estudió bastante en FPI, pero en artritis reumatoidea, si ustedes observan el cuadro, es bastante frecuente encontrar NIU, es decir, neumonía intersticial usual. Lo mismo, miren, que en esclerosis sistémica. Por lo tanto, esas entidades ensombrecen el pronóstico y es diferente de encontrar, por ejemplo, neumonía intersticial no específica en aquellos pacientes. Por lo tanto, cuando nosotros les dije en un momento el constructo este de IPAF, que significa sencillamente neumonía intersticial con características autoinmunes, es decir, que teniendo alguna valoración aún en el dominio clínico, en el dominio serológico, eh, pero no completa específicamente una entidad clara de enfermedad autoinmune específica. Entonces, ¿este constructo para qué sirve? Para un abordaje diagnóstico y para una decisión de intervención terapéutica temprana, definitivamente. Dado que las enfermedades autoinmunes, vuelvo a insistir, tienen una primera etapa inflamatoria y posteriormente ya es de inflamación crónica y fibrótica. El segundo escenario, el segundo escenario es el compromiso pulmonar que presenta un determinado paciente ya con una enfermedad autoinmune reumática específica. A la cabeza, vuelvo a insistir, esclerosis sistémica, artritis reumatoide, las miopatías inflamatorias idiopáticas, Sjögren, las vasculitis asociadas a LANCA, el lupus, el menos frecuente, y el constructo que les dije, ¿no? La fibrosis pulmonar asociada a cuadro autoinmune. Estas son las características de las comorbilidades pulmonares en estas entidades, pero hablemos de esclerosis sistémica. La progresión de esta lesión intersticial se da temprano en la esclerosis sistémica. Miren este estudio desde 1994. Ya a 2 años hay una caída importante en la capacidad vital forzada. Por lo tanto, esclerosis sistémica nos ha ayudado bastante a entender enfermedad intersticial pulmonar asociado a cuadro autoinmune. Cuando esto se valora, esta declinación se valora, de la función pulmonar con mortalidad, aquellos pacientes que tienen un descenso no solamente en la capacidad vital forzada, sino en la DELCO, en 2 años, medidos en estos estudios, fueron aquellos pacientes que tenían mayor edad y tenían también compromiso de mayor fatiga, medidos en una valoración del test de caminata. Pero ¿qué factores de progresión respecto a los autoanticuerpos? Los pacientes que tienen anticentrómero, por ejemplo, es poco probable que hagan enfermedad pulmonar intersticial, no significa que no la hagan, pero sí es más probable que cuando tengan un topoisomerasa haya lesión intersticial pulmonar. En cambio, cuando tenemos el otro subtipo o subset de pacientes con esclerosis sistémica, el anti-RNA polimerasa 3, más van para crisis renal, aunque esta entidad de daño renal ya es bastante infrecuente. Hay una complicación que tienen estos pacientes, que es tubo digestivo por la fibrosis, y entonces el hecho de que estos pacientes tengan reflujo nos da mayor progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, por lo tanto también tendríamos que actuar en conjunto con los colegas de gastroenterología. Y aquí ven ya la enfermedad pulmonar intersticial como causa de mortalidad en pacientes con esclerosis sistémica. Y casi hipertensión arterial pulmonar, que es un subset de la hipertensión pulmonar, es bastante cercana a esta primera causa de mortalidad en esclerosis sistémica. Es decir, pulmón, como se dan cuenta acá, es un marcador de mortalidad bastante importante, no solamente desde el punto de vista de fibrosis pulmonar, sino también de hipertensión arterial pulmonar. En artritis reumatoidea, la prevalencia de esta enfermedad se dice que es hasta 10%, pero que en forma subclínica, por algunos estudios, han demostrado que es casi hasta el 60%. Se dice que en artritis reumatoidea, les he estado explicando que es mucho más frecuente el patrón NIU,
Factores de riesgo: mayor edad, sexo masculino, antecedente de tabaquismo y valores altos, no solamente de factor reumatoide, sino de anti-CCP y alta actividad del DAS28, que es un marcador de seguimiento en estos pacientes. Eh, Puede ser, como les he repetido, cuando tenemos en artritis reumatoidea, y es bastante frecuente ver un patrón new, es decir, neumonía intersticial usual, es de peor pronóstico que la no específica. Hay un cuadro que se conoce como exacerbaciones agudas, que es un rápido deterioro de los síntomas respiratorios, hay hipoxemia, hay lesiones inflamatorias de tipo vidrio esmerilado y que tiene una alta tasa de mortalidad. Así intervengamos con terapia con corticoides. Por lo tanto, la declinación de la valoración de función pulmonar es en artritis reumatoidea es bastante importante en los diversos estudios que se han establecido hasta el día de hoy. Hay un dogma, hay algo que siempre nos dijeron en pregrado, que no usar metrotexate en aquellos pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial, pero en realidad lo que produce el metrotexate como evento adverso es una neumonitis aguda. Es decir, la prueba de ello es que estudios como el que estoy presentando aquí, sobre todo mexicanos, nos dicen que metotrexate es una herramienta en el manejo, y lo vamos a ver en unos segundos, en el manejo del abordaje de pacientes con artritis reumatoidea y enfermedad pulmonar intersticial. Respecto a las miopatías inflamatorias idiopáticas, tanto en el seguimiento, ¿quiénes tienen mayor riesgo de progresión de estas EPIT? Aquellos pacientes que tienen anti-MDA5, que es un anticuerpo específico para miositis. También se determina, pero con menos peso, que el paciente tenga heliótropo, que tenga síntomas de sequedad. Pero básicamente encontrar este anticuerpo específico para miositis llamado anti-MDA5 nos da un factor de mal pronóstico, así como también puede ser el hallazgo del anticoag. ¿Cuáles son las perspectivas de tratamiento? Este estudio salió hace un poco más de un año. En realidad hay una discrepancia con estos puntos de vista, en el sentido que es dado por el Colegio Americano de Reumatología, donde ustedes van a ver que ellos no consideran el uso de en primer nivel para las diferentes entidades autoinmunes reumáticas de metrotexate. Es la valoración, pero el hecho es, lo objetivo es que hay varios estudios y propiamente utilizamos nosotros como primer nivel de PIT en artritis reumatoidea metrotexate. Pero sí ha ganado bastante importancia el mofetín fenolato en las diversas entidades, y como ustedes pueden observar acá, son de primera opción, y los demás que pueden haber. No recomiendan glucocorticoides, por ejemplo, en esclerosis sistémica. Vuelvo a insistir, cuando uno usa corticoides es que debe estar generalmente observando vidrio esmerilado en esa tomografía para poder controlar el proceso inflamatorio. Y aquellos pacientes que tienen rápidamente una progresión a pesar de haber dado el tratamiento indicado, ya dada la condición del paciente, si no solamente tengo vidrio, sino que además veo que está progresando el daño intersticial, puedo usar uso de antifibróticos, ¿no? Por ejemplo, la cabeza nintedanib, como pueden ver, o inclusive pirferidona en algunos estudios como artritis reumatoidea. Cuando es rápidamente progresivo, hay que sospechar de anti-MDA5, como dije algunos minutos antes. El hecho de usar glucocorticoides en esta condición, nos asociados a otra ya tipo de intervención como anti-CD20, un alquilante o inmunoglobulina, ya son terapias casi de rescate en esta condición. Pero hay una variante que se conoce, que tienen particularidad de ser fibrosantes progresivos. Nuevamente es un constructo que hoy día se determina básicamente, y como ustedes ven aquí en el cuadro enmarcado: artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, miositis, por ejemplo, pueden tener variantes de
fibrosante progresivo, que es un empeoramiento de los síntomas en la cual hay una caída de la capacidad vital forzada mayor o igual al 5% dentro de un año o al seguimiento. Y definitivamente que la evidencia radiológica va empeorando. ¿Qué proporción de pacientes con enfermedad autoinmune hacen más o menos esta variante fibrosante progresiva que es de muy mal pronóstico? Más o menos está entre el 30 al 40% de pacientes, es decir, es bastante alto y los diferentes estudios que menciona allí lo certifican. Podría hablar mucho más tiempo, pero me han dado esta consideración. He intentado darles la parte clínica de cuándo sospechar, por qué tomografía debe ser el primer nivel y una perspectiva de tratamiento. Si hay alguna pregunta, encantado de resolverla. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor García. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, lo pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Eh, es importante lo que he mencionado, equipo multidisciplinario. Cuando una enfermedad no solamente inmune es compleja, abarca patologías que tiene que ver con muchas especialidades, lo indicado es formar equipos multidisciplinarios. Les decía que aquí en nuestro hospital, en el Arzobispo Loaiza, hay un equipo multidisciplinario para las enfermedades pulmonares intersticiales donde nosotros estamos participando como servicio de reumatología, así como también en el equipo, el team el equipo de tarea de hipertensión pulmonar, liderados por el servicio de cardiología y las diferentes especialidades involucradas. Eso es algo que debemos tener en mente y tener idea y predisposición a formar parte de un equipo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una consulta. Nos pregunta, ¿considera que toda enfermedad pulmonar intersticial en contexto de enfermedad reumática debe ser tratada o hay casos en los que se justifica la observación activa sin intervención? Buena pregunta, es bastante difícil, de repente necesito un escenario más específico, pero acordémonos que cuando se establece una enfermedad autoinmune, pasamos una barrera que no volvemos a regresar, es decir, la tolerancia inmunológica se rompe y no existe al menos que hagamos trasplante de médula ósea y aún así no hay datos específicos de que se pueda hacer ello o que tenga éxito, mejor dicho. Es poco probable que al diagnosticar una enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de una autoinmunidad, no tengamos la particularidad de abordaje terapéutico. Con toda probabilidad, dirigiremos algún tipo de terapia, de repente inmunomodulación, pero sí el seguimiento es importante. Y yo les dije que el seguimiento es de la parte estructural pulmonar asociado a la parte funcional, es decir, espirometrías, por ejemplo, que se establecen dependiendo cada 3 o cada 6 meses, las tomografías anuales y los test de caminatas que se tienen que hacer en estos pacientes. Pero el seguimiento, en todo caso, en ese contexto sería bastante importante. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan, ¿qué papel tienen los anticuerpos como el anti-CCP, anti-SCL70, anti-MDA5 en la predicción y caracterización de las enfermedades pulmonares intersticiales en enfermedades reumatológicas específicas? Es bastante importante. Yo les decía que el hecho de encontrar hoy en día, no solamente antes nos quedábamos con valoración clínica y pedir anticuerpos, pero también al diagnóstico le asociamos pronóstico, es decir, uno está viendo diagnóstico y pronóstico a la vez. En ese contexto, uno tiene que fenotipar y cuando encuentras estos tipos de anticuerpos, tienes que asociarlo a un pronóstico. ¿Qué quiero decir? Que si usted tiene un paciente con discreta miopatía o tiene unas lesiones dérmicas amiopáticas y tiene un anti-MDA5, preocúpese porque esa enfermedad usualmente, generalmente es
fulminante. Es de lo que forman ese cuadro que puse ahí de las variantes fibrosantes progresivas. Entonces tienen que interactuar con el neumólogo le va a exigir, porque saben bastante de autoinmunidad ahora, los que se dedican a intersticiales, digo, le va a exigir que tenga una conducta proactiva. Y el contexto de factor reumatoide, anti-SSL70, que son entidades, por ejemplo, dije, el subtipo de esclerosis sistémica con antitopoisomerasa, es la predisposición a que va a hacer daño intersticial pulmonar es bastante alta. Entonces, los autoanticuerpos per se, dado el título, porque de repente son títulos no muy significativos, ameritará seguimiento, pero cuando hay títulos importantes, sí amerita conducta terapéutica y agresiva en estos casos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son los factores pronósticos más importantes que consideren una enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad reumática? ¿Hay alguno que condicione su tratamiento desde el inicio? Sí. El hallazgo de la enfermedad pulmonar intersticial, le dije cuáles eran los escenarios, pero que definitivamente hay herramientas de valoración diagnóstica y valoración que nos sirve para el seguimiento. Yo dije que en tomografía, por ejemplo, el hecho de encontrar un patrón new, es decir, una neumonía intersticial usual, es de mal pronóstico respecto a tener una neumonía intersticial no usual o no específica. Es decir, partiendo por allí, ya tiene mal pronóstico. Las valoraciones de respecto a la comorbilidad, o sea, ¿qué comorbilidad tiene este paciente? Además de, ¿es solamente intersticial, es vía aérea? ¿Qué tanto daño ha progresado en el pulmón? Porque a veces ese panal de abeja va a formación de quistes que después se deterioran y hacen algún tipo de enfisema. Entonces, el patrón tomográfico es bastante importante. Los hallazgos en seguimiento, si ese paciente tiene esclerosis sistémica, por ejemplo, de una comorbilidad importante, es decir, que además de enfermedad pulmonar intersticial, está haciendo hipertensión pulmonar, puede ser de tipo 3, las que son por hipoxia, ensombrece el pronóstico y la tasa de mortalidad es mucho más alta que solamente tuviera enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, la valoración inicial consiste en los cribados que se tienen que hacer respecto de ellos, seguimientos tomográficos, seguimientos funcionales de pulmonares y, por otro lado, la coexistencia de algún grado por lesión intersticial pulmonar crónica, la coexistencia y el daño por hipoxia, vuelvo a insistir, de que desarrollen hipertensión pulmonar, ensombrecería el pronóstico de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor García. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor García. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.